Astronauta Studios. En Olimpia, donde los atletas competían desnudos porque, ¿por qué no? Los deportes incluían carreras de carros y lucha libre. Básicamente cualquier excusa para darse una paliza sin que nadie se quejara. Y por cierto, las mujeres ni siquiera podían mirar. Y cuando un francés decidió que era hora de revivir esta locura en Atenas, pero con más ropa y más reglas, fueron un éxito y dio paso a los Juegos modernos. Vamos a reírnos un rato con historias curiosas, desde maratones con antorchas ardientes hasta deportes que desaparecieron. Adiós tiro con cuerda. Y no nos olvidemos de las anécdotas chistosas de deportistas que hicieron historia, a veces por las razones equivocadas. ¿Y el futuro? Si pensabas que ya lo habías visto todo, prepárate para lo que viene. Nuevos deportes, tecnología de punta y quién sabe qué más. Así que ponte cómodo porque estamos a punto de desenterrar las historias más locas y divertidas de los Juegos Olímpicos. Yo soy Mau Nicole y en este podcast hablamos de la evolución e historia de muchas cosas, desde la evolución de los zapatos hasta las computadoras cuánticas. Esto es Evolution Docs. Bienvenidos a la antigua Grecia, donde todo comenzó. Imagina que es el año 776 a.C. En Olimpia, y el lugar está repleto de griegos listos para competir en los primeros Juegos Olímpicos. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que competir desnudo? Sí, has oído bien, nada de ropa, porque en Grecia la aerodinámica se tomaba muy en serio. Estos primeros juegos eran una mezcla de deportes atléticos y de combate. Desde carreras de carros donde los conductores probablemente rezaban para no volcarse, hasta lucha libre, que era más una excusa para darse una paliza pública. El pentatlón, una combinación de 5 eventos, carrera, salto de longitud, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha libre, era la prueba definitiva para encontrar al mejor atleta de todos. Los Juegos Olímpicos no eran solo deporte, eran un espectáculo religioso en honor a Zeus. Olimpia, con su impresionante templo dedicado al dios de dioses, se convertía en el epicentro del fervor deportivo y religioso. Durante los Juegos se declaraba una tregua sagrada, la Ekecheiria, para que los atletas y espectadores pudieran viajar a salvo. Y claro, nada dice honrar a los dioses como un grupo de hombres sudorosos compitiendo bajo el sol abrasador. Los vencedores eran tratados como auténticos héroes, recibían coronas de olivo, símbolos de victoria y honor. A menudo, sus ciudades natales les ofrecían beneficios como exención de los impuestos y comida gratis de por vida. Así que si eras bueno, no solo te llevabas la gloria, sino que también te ahorrarías el supermercado. Uno de los momentos más legendarios de los primeros juegos fue la historia de Coroebus de Elis, el primer campeón olímpico de la historia. Este cocinero se llevó la corona de olivo en una carrera de estadio, una distancia de poco más de 192 metros. Sí, el primer campeón olímpico conocido era un chef. Imagina ganar la carrera y luego preparar una cena épica para celebrarlo. Además, se dice que los atletas entrenaban con gran rigor en el gimnasio de Olimpia, un lugar que combinaba ejercicio físico con educación filosófica y moral. Todo esto bajo la atenta mirada de entrenadores y jueces, quienes velaban por la integridad de las competencias. Los primeros Juegos Olímpicos fueron una combinación de culto religioso, competencia feroz y un poco de locura. Sin tecnología, sin uniformes, solo la pura esencia del deporte. Y aunque hoy en día tenemos muchas más reglas y ropa, la pasión por competir sigue siendo la misma. Tras varios siglos de competiciones en Olimpia, los Juegos Olímpicos enfrentaron su declive, con la llegada del Imperio Romano y la eventual prohibición de los eventos paganos por el emperador Teodosio I en el año 393 después de Cristo. Las celebraciones olímpicas llegaron a su fin. Así que sí, después de más de 1000 años de gloria, los Juegos fueron cancelados. Pero no te preocupes, esta historia no termina aquí. En el siglo XIX, un francés llamado Pierre de Coubertin decidió que el mundo necesitaba un poco más de este espíritu competitivo y deportivo que los antiguos griegos habían cultivado. Inspirado por la educación física y el potencial de los deportes para unir a las naciones,
Coubertin resucitó la idea de los Juegos Olímpicos y así, en 1896, Atenas se convirtió en la sede de los primeros Juegos Olímpicos modernos. La organización de estos primeros Juegos no fue tarea fácil. Convencer a diversos países para que enviaran a sus mejores atletas y asegurar los recursos necesarios fue todo un reto. Pero, ¿quién puede resistirse a la idea de revivir una tradición milenaria? Entre las historias curiosas de estos primeros Juegos modernos encontramos la de Spiridon Luis, un humilde portador de agua que se convirtió en héroe nacional griego al ganar el maratón. Imagina ser un completo desconocido y de repente ser recibido como un rockstar por todo el país. Incluso le ofrecieron alimentos gratis de por vida, demostrando que algunas tradiciones no cambian. Además, los Juegos de 1896 nos dejaron momentos que hoy consideraríamos un poco chistosos. Como cuando un atleta estadounidense ganó una prueba de natación sin saber nadar estilo libre correctamente, pero fue el único participante que no se ahogó en el intento. Estos primeros Juegos modernos contaron con 14 países y 241 atletas. Todos hombres, claro está. Compitieron en 9 deportes que incluían atletismo, ciclismo, esgrima y gimnasia. Aunque la participación femenina brillaba por su ausencia, poco a poco las mujeres fueron abriéndose camino en el mundo olímpico. El renacimiento de los Juegos Olímpicos marcó el regreso de una tradición antigua. Los Juegos se convirtieron en un símbolo de paz, amistad y competencia leal, con Pierre de Coubertin como su principal impulsor. Y aunque los desafíos eran muchos, el sueño olímpico se ha hecho realidad una vez más. De las cenizas de la historia, las Olimpiadas resurgieron para inspirar a generaciones enteras, recordándonos que la verdadera esencia del deporte no conoce fronteras ni épocas. Después de este renacimiento, el evento floreció, evolucionando y expandiéndose de formas sorprendentes. Vamos a explorar cómo pasamos de competir en togas a los trajes de spandex y tecnología de punta que vemos hoy. Inicialmente los deportes olímpicos eran bastante sencillos: atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, natación, tiro, halterofilia y lucha. Pero como todo en la vida, los juegos tenían que evolucionar. Así que, con el paso de los años, se fueron añadiendo deportes nuevos y emocionantes. Por ejemplo, el básquetbol hizo su debut olímpico en 1936 en Berlín, jugando al aire libre bajo lluvia. Nada como un poco de agua para darle un giro interesante a las clavadas. El voleibol se unió a la fiesta en Tokio de 1964 y el snowboard llegó en Nagano en 1998. Pero no todos los deportes han tenido una estancia permanente en los Juegos. Algunos fueron un tanto inusuales, como el tiro con cuerda. Sí, tiro con cuerda, que fue parte del programa olímpico desde 1900 hasta 1920. Y luego están los duelos de pistola, que aunque suena como un western, fue un evento en los Juegos de 1906. Tal vez los quitaron porque era un poco peligroso. El crecimiento de los Juegos Olímpicos también significó la inclusión de deportes tradicionales de diferentes culturas. El judo, una disciplina japonesa, se añadió en 1964 y el taekwondo, de origen coreano, en el año 2000. Esta diversidad no solo enriquece el espectáculo, sino que también nos muestra un poco de la riqueza cultural del mundo. No podemos olvidar a las mujeres, por supuesto, que comenzaron a competir en los Juegos Olímpicos en 1900 en París. Al principio, solo unos pocos deportes estaban abiertos para ellas, como el tenis y el golf. Pero con el tiempo, las mujeres han conquistado casi todas las disciplinas, demostrando que el talento y la pasión no tienen género. Hoy, los Juegos Olímpicos son un espectáculo global, con más de 200 países compitiendo en una variedad de deportes que nadie podía haber previsto en 1896. Y con la adición de nuevos deportes como el surf en Tokio del 2020, está claro que los Juegos seguirán evolucionando y sorprendiéndonos. Así que la próxima vez que veas atletas compitiendo en deportes que parezcan sacados de una tarde en el parque o de una película de ciencia ficción, sabrás a quién echarle la culpa. Todo comenzó con unos pocos hombres desnudos corriendo en la antigua Grecia.
Las mujeres y los Juegos Olímpicos tienen una historia digna de una película épica. Imagina un escenario donde durante siglos las mujeres ni siquiera podían asistir como espectadoras. Pero, como siempre, las mujeres encontraron la manera de abrirse paso y cambiar la historia del deporte para siempre. Una de las primeras heroínas olímpicas fue Charlotte Cooper, una tenista británica que se convirtió en la primera mujer en ganar una medalla de oro. Y no solo una, sino dos, porque también ganó en dobles mixtos. Imagínate el escándalo, una mujer triunfando en un escenario dominado por hombres. A pesar de los avances iniciales, la inclusión de mujeres en los Juegos Olímpicos fue un proceso lento. No fue hasta 1928, en los Juegos de Ámsterdam, que las mujeres pudieron competir en el atletismo. Y aunque los hombres temían que las mujeres se desmayarían por correr más de 800 metros, nuestras intrépidas atletas demostraron que podían y mucho más. Alice Milliat fue una de las figuras más influyentes en la historia de la igualdad de género en los deportes. Frustrada por la falta de oportunidades para las mujeres en los Juegos Olímpicos, organizó los Juegos Mundiales Femeninos en 1922. Este evento exclusivamente femenino atrajo a miles de espectadores y presionó al Comité Olímpico Internacional para que tomara en serio la inclusión de mujeres. En 1960, en los Juegos de Roma, Vilma Rudolph se convirtió en un nombre para recordar. Esta velocista estadounidense que había superado la polio en su infancia ganó 3 medallas de oro, demostrando que las mujeres no solo podían competir, sino también dominar. Su historia de superación personal y triunfo resonó en todo el mundo, inspirando a miles de mujeres atletas. Y no olvidemos la historia un poco chistosa y emotiva de Nadia Comaneci, la gimnasta rumana que a los 14 años se convirtió en la primera persona en obtener un puntaje perfecto de 10 en Montreal de 1976. Los jueces ni siquiera estaban preparados para ello. El marcador mostró 1.00 porque les faltaba un dígito para poner 10. Por supuesto, hoy en día, las mujeres representan casi la mitad de los participantes en los Juegos Olímpicos. Desde boxeo hasta lucha libre, las mujeres compiten prácticamente en todas las disciplinas. Atletas como Allyson Felix no solo son campeonas, sino modelos a seguir, demostrando que no hay límites para lo que una mujer puede lograr. Los Juegos Olímpicos son un símbolo de paz y unidad, pero no siempre han tenido un camino fácil. De hecho, han sido interrumpidos por algunos de los momentos más oscuros de la historia. La primera interrupción significativa ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Los Juegos de 1916, programados para celebrarse en Berlín, fueron cancelados debido al conflicto global. Imagínate haber estado entrenando toda tu vida para competir y que, de repente, te digan que no habrá juegos porque el mundo está en guerra. Un verdadero golpe bajo para los atletas de la época, donde seguramente muchos terminaron con un rifle en la mano. Después de la Primera Guerra Mundial, los Juegos Olímpicos de 1920 en Amberes fueron un símbolo de reconstrucción. Se incluyó un minuto de silencio durante la ceremonia de apertura en honor a las víctimas de la guerra. Y la bandera olímpica con los 5 anillos entrelazados hizo su debut simbolizando la unidad y la amistad entre las naciones. Sin embargo, los países que habían iniciado el conflicto como Alemania, Austria y Turquía no fueron invitados a participar. Una especie de "no, ahorita no, joven, muchas gracias, pase a la siguiente ventanilla" de manera diplomática. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, que provocó la cancelación de los Juegos de 1940 y 1944. Tokio y Helsinki fueron las ciudades originalmente seleccionadas para ser anfitrionas, pero los Juegos nunca se llevaron a cabo debido a la guerra. La humanidad estaba demasiado ocupada tratando de no destruirse a sí misma como para preocuparse por el atletismo. Los Juegos de Londres de 1948, conocido como los Juegos de la Austeridad, fueron los primeros en celebrarse después de la Segunda Guerra Mundial. En un mundo devastado por el conflicto, los recursos eran escasos y las instalaciones deportivas eran modestas. Aún así, estos juegos representaron un renacimiento del espíritu olímpico. Las naciones se reunieron una vez más, y aunque el evento fue austero, el entusiasmo y la camaradería eran palpables.
Algo importante es que los Juegos Olímpicos no han escapado a la influencia de la política. De hecho, la intersección entre deporte y política ha creado algunos de los momentos más dramáticos y memorables en la historia olímpica. Uno de los episodios más famosos ocurrió en 1936, cuando Berlín fue sede de los Juegos Olímpicos. Hitler intentó utilizar los Juegos como una plataforma para mostrar la supuesta superioridad de la raza aria. Sin embargo, sus planes fueron frustrados por el increíble desempeño de Jesse Owens, un atleta afroamericano que ganó 4 medallas de oro desafiando las ideologías racistas del régimen nazi. Imagínate la incomodidad de Hitler mientras Owens subía al podio una y otra vez. El impacto en la política en los Juegos no se detuvo ahí. Durante la Guerra Fría, los Juegos Olímpicos se convirtieron en un campo de batalla simbólico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada victoria era vista como una demostración de la superioridad del sistema político del vencedor. En 1980, los Estados Unidos encabezaron un boicot de los Juegos de Moscú en protesta por la invasión soviética de Afganistán. Como respuesta, la Unión Soviética y varios de sus aliados boicotearon los Juegos de Los Ángeles en 1984. Los atletas atrapados en el medio perdieron la oportunidad de competir en el escenario más grande del mundo. Otro momento icónico de la intersección entre política y los Juegos ocurrió en 1968 en la Ciudad de México. Los atletas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos alzaron sus puños en un saludo del poder negro durante la ceremonia de medallas de los 200 metros. Este acto de protesta contra la desigualdad racial y los derechos civiles resonó en todo el mundo y les costó muy caro. Fueron expulsados de los Juegos y enfrentaron duras críticas en su país. Y luego están las historias que, a pesar de todo, logran arrancar una pequeña sonrisa, como en los Juegos de Seúl de 1988, cuando el equipo de bobsleigh de Jamaica hizo su debut olímpico, sin tener experiencia previa y enfrentándose a condiciones mucho más frías de las que estaban acostumbrados. Estos atletas se ganaron el corazón del público y la historia fue tan inspiradora que se convirtió en la base de la película Cool Runnings. En 2008, los Juegos de Pekín se convirtieron en un escaparate para la emergente potencia global que es China. La ceremonia de apertura fue un despliegue impresionante de tecnología y precisión que dejó al mundo boquiabierto. Sin embargo, estos Juegos también estuvieron marcados por protestas y debates sobre los derechos humanos en China, recordándonos que detrás de las impresionantes fachadas la política sigue presente. Más recientemente, los Juegos de Río del 2016 estuvieron rodeados de controversias políticas y económicas. Brasil, enfrentando una crisis, logró llevar a cabo los Juegos, pero no sin problemas. Desde instalaciones inacabadas hasta preocupaciones sobre el virus Zika, estos Juegos demostraron que la política y los problemas nacionales pueden tener un gran impacto en la organización y percepción de los Juegos Olímpicos. A lo largo de la historia, los Juegos Olímpicos han sido un escenario donde las tensiones políticas se manifiestan, a veces eclipsando el deporte mismo. Sin embargo, también han servido como un recordatorio de la capacidad del deporte para unir a las personas, superar barreras y ocasionalmente ofrecer un respiro en medio de las tensiones globales. Los Juegos Olímpicos no solo han sido un escenario de hazañas atléticas y dramas políticos, sino también un campo de prueba para las innovaciones tecnológicas. Desde cronometrar con precisión hasta trajes de alta tecnología, la tecnología ha transformado los Juegos de maneras que los antiguos griegos nunca podrían haber imaginado. Comencemos con algo tan básico pero fundamental: el cronometraje. En los primeros Juegos Olímpicos modernos, los tiempos se tomaban manualmente, lo que dejaba mucho margen para errores humanos. Sin embargo, todo cambió en 1932 cuando se introdujeron los cronómetros automáticos en Los Ángeles. Estos dispositivos permitieron medir los tiempos con una precisión sin precedentes, asegurando que las victorias fueran justas y los récords fueran auténticos. La fotografía de llegada también revolucionó las carreras.
Introducida en los Juegos de Londres de 1948, la photo finish permitió determinar con claridad quién cruzaba primero la línea de meta, eliminando la controversia y asegurando resultados precisos. Ahora, no solo era cuestión de quién parecía haber ganado, sino de quién realmente había ganado, al menos según el ojo clínico de una cámara. En los Juegos de México de 1968 se presentó por primera vez el tartán, una pista sintética que reemplazó las pistas de ceniza y tierra. Este material permitió a los atletas correr más rápido y de manera más uniforme, llevando por supuesto a numerosos récords mundiales. De hecho, esos juegos fueron testigos del famoso salto de Bob Beamon, quien estableció un récord de salto de longitud que permaneció imbatible durante 23 años. Los trajes de baño de alta tecnología como los LZR Racer, introducidos en Beijing 2008, fueron diseñados para reducir la fricción y aumentar la flotabilidad. Estos trajes ayudaron a los nadadores a batir récords mundiales en un ritmo alarmante. Claro, hasta que la Federación Internacional de Natación decidió prohibirlos en 2010, diciendo que era una ventaja injusta, porque ser un pez en el agua debería depender solo de tus habilidades naturales y no de tu traje de baño futurista. En el ciclismo, la introducción de bicicletas aerodinámicas y materiales ultraligeros ha permitido a los ciclistas alcanzar velocidades impresionantes. Los Juegos de Río 2016 vieron bicicletas hechas de fibra de carbono que pesaban menos que un gato promedio, pero podían soportar las fuerzas titánicas de un sprint olímpico. La transmisión televisiva ha sido otro campo donde la tecnología ha brillado. Los Juegos de Berlín de 1936 fueron los primeros en ser transmitidos por televisión, aunque solo en circuitos cerrados, pero fue en los Juegos de Roma de 1960 cuando se realizó la primera transmisión en vivo a una audiencia global. Desde entonces la cobertura televisiva ha evolucionado a pasos agigantados, con cámaras de alta definición, cámaras lentas y ángulos imposibles que nos permiten ver cada gota de sudor y cada expresión de esfuerzo de los atletas. Pero no todo es glamour tecnológico. Los Juegos Olímpicos también han enfrentado desafíos relacionados con la tecnología, especialmente en términos de dopaje y trampa. Desde el uso de esteroides hasta transfusiones de sangre, los avances científicos han sido una espada de doble filo, mejorando el rendimiento de los atletas, pero también planteando serios problemas éticos y de salud. Se han tenido que implementar tecnologías de detección de dopaje cada vez más sofisticadas para mantener el juego limpio. Hoy en día, la tecnología sigue empujando los límites de lo que es posible en los Juegos Olímpicos, desde innovaciones en el equipamiento y las instalaciones hasta avances en la médica deportiva y la transmisión digital. La tecnología continúa transformando la forma en que experimentamos y competimos en los Juegos. Y como esto no termina aquí, vayamos a platicar acerca de las historias más ridículas, insólitas y memorables. Imagina que es el año 1900 y has llegado a los Juegos Olímpicos de París. Te sientas emocionado, compras tus palomitas, esperando ver hazañas atléticas impresionantes y lo primero que ves es tiro de cuerda. Sí, ese juego de recreo que hacíamos en la escuela ahora es un deporte olímpico. Definitivamente los griegos estarían muy orgullosos. Pero espera, la diversión no termina aquí. A continuación se presenta la natación con obstáculos. No es suficiente nadar 200 metros. No, tienes que trepar por un poste, atravesar una fila de botes y nadar bajo ellos. Y mientras te recuperas de la sorpresa, te encuentras con otro espectáculo fascinante: duelos con pistolas. Tranquilo, que le disparaban a maniquís. Un poco extraño, pero ¿qué esperabas de unos Juegos Olímpicos que incluyen croquet? Sí, croquet. El juego de jardín que parece inventado para las tardes perezosas de la aristocracia y donde, aunque no lo creas, solo un espectador compró una entrada para ver esto. Siguiendo con el desfile de lo insólito, llegamos al tiro de pichón vivo, también en París de 1900. Sí, de verdad, se le disparaba a pájaros vivos. Afortunadamente, esta práctica fue eliminada rápidamente y nunca se repitió. En esos mismos juegos también hubo una carrera de globos aerostáticos, aunque emocionante no volvió a verse. Y no olvidemos el salto de longitud a caballo,
donde los jinetes intentaban saltar la mayor distancia posible con sus caballos, un deporte que no logró quedarse en el programa. Personalmente este es mi favorito. Está el salvamento en natación, donde los nadadores competían para rescatar a maniquís que simulaban ser personas ahogadas. Aunque la intención era buena, el evento no fue lo suficientemente popular para mantenerse. Y en 1904 a alguien se le ocurrió que sería buena idea el lanzamiento de pesas de 56 libras. Fred Lorz ganó el maratón de estos juegos, solo para ser descalificado cuando se descubrió que había recorrido gran parte de la carrera en un automóvil. Los Juegos de Londres de 1908 nos traen otro episodio curioso con la natación con ropa, donde los nadadores competían completamente vestidos, añadiendo un toque de dificultad sobre todo si traías jeans. Mientras tanto, en una esquina del estadio se celebra el evento de tirón de orejas. Los competidores tiraban de las orejas de sus oponentes hasta que uno de ellos no podía más. Y no podemos evitar mencionar las carreras de barcos a motor. En 1912 tenemos el tiro al ciervo, donde los competidores disparaban a blancos en forma de ciervo. Menos mal que no eran ciervos reales como con los pájaros. Ese mismo año el alpinismo se presenta como un deporte artístico, premiando las mejores hazañas alpinísticas pasadas. Ahora avanzamos a los Juegos de Helsinki en 1952, donde Emil Zatopek, el legendario corredor checo, gana 3 medallas de oro. Durante una de sus carreras se dice que usó un suéter rosa prestado por su esposa, ya que el clima era más frío de lo que esperaba. Los Juegos de Sydney 2000 nos traen la historia de Eric Musambani, un nadador de Guinea Ecuatorial que aprendió a nadar solo unos meses antes de los Juegos. En su carrera de 100 metros estilo libre, nadó con tanto esfuerzo que parecía que se iba a ahogar en cualquier momento. Y durante los Juegos de Atenas 2004, el tirador estadounidense Matt Emmons está a un disparo de ganar el oro cuando, por error, dispara al blanco equivocado. Pasa de primero a octavo lugar en un instante y nos da una lección dolorosa sobre la concentración. Nos trasladamos a los Juegos de Londres 2012, donde la esgrimista surcoreana Shin A Lam protesta contra una decisión de los jueces que la deja fuera de la competencia. Shin permaneció sentada en la pista de esgrima durante casi una hora, llorando y negándose a moverse hasta que se resolviera el problema. Mientras que el jinete japonés Hiroshi Hoketsu, de 71 años, compitiendo en doma clásica, se le paró un pájaro en el sombrero, distrayéndolo momentáneamente. Así que a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos hemos visto de todo, desde deportes que parecen sacados de un picnic hasta eventos que desafían la lógica, pasando por historias de atletas que nos inspiran y por supuesto nos hacen reír. Mirando hacia el futuro, donde los Juegos Olímpicos no solo se trata de correr más rápido o saltar más alto, sino de cómo la tecnología, los nuevos deportes y la sustentabilidad están transformando este espectáculo global. Prepárate para los próximos Juegos Olímpicos que prometen ser de todo menos aburridos. Imagínate esto, estás sentado en tu sofá, con tus lentes de realidad virtual y de repente ¡bam!, te encuentras en medio del Estadio Olímpico sin haber salido de tu sala. Sí, la realidad virtual está aquí para hacer que esos boletos carísimos sean cosa del pasado. Podrás ver a los atletas tan cerca que no dudo que casi podrías oler el esfuerzo, aunque tal vez prefieras que esta característica se quede en el futuro. Pero eso no es todo. Gracias a la inteligencia artificial, los comentaristas ahora tendrán un nuevo compañero, el robot analista. Este pequeño genio de silicona te proporcionará estadísticas en tiempo real, te dirá cuántas calorías ha quemado cada atleta y, por qué no, incluso te recomendará qué tipo de ejercicio deberías hacer mientras ves los juegos. Los deportes tradicionales son geniales, pero ¿quién no quiere ver algo nuevo y emocionante? Así que bienvenidos al mundo de los deportes de vanguardia. En París 2024 el breakdance hizo su debut olímpico. Claro, porque cuando piensas en los Juegos Olímpicos, inmediatamente piensas en personas girando sobre sus cabezas al ritmo del hip hop, ¿no? Bueno, alguien en la comisión sí lo hizo. Y no nos olvidemos del skateboarding y el surf, que debutaron en Tokio 2020. Por supuesto, hay algo increíblemente satisfactorio en ver a alguien deslizándose en una barandilla o domar una ola gigante mientras tú te preguntas si podrías mantener el equilibrio en una patineta por más de 2 segundos. Y después, ¿qué sigue? ¿Competencias de parkour? ¿Carreras de drones? El cielo es el límite, o más bien el Wi-Fi.
En el futuro no solo se tratará de ganar medallas, sino de hacerlo con un toque ecológico. Imagínate estadios construidos completamente con materiales reciclados, medallas hechas de dispositivos electrónicos viejos y villas olímpicas que funcionan con energía solar. Los Juegos Olímpicos se están poniendo verdes. Tokio 2020 ya dio un paso en esta dirección, utilizando madera reciclada para construir la Villa Olímpica y recolectando toneladas de dispositivos electrónicos para fabricar las medallas. Igual que en el 2024, París, las medallas tienen un pedazo de la Torre Eiffel. Pero esto es solo el comienzo. En el futuro podríamos ver estadios que se desinflan como castillos inflables una vez que los juegos terminan. Así que adiós a los elefantes blancos, esos enormes estadios que nadie usa después de las Olimpiadas, y hola eficiencia y reutilización. La innovación será clave para mantener los Juegos Olímpicos frescos y emocionantes. ¿Qué tal eventos mixtos de género? Imagina equipos de hombres y mujeres compitiendo juntos, demostrando que el deporte puede ser inclusivo y equitativo. Y no olvidemos los eSports, porque si hay algo que atrae a la generación de los millennials y la generación Z, es ver a otros jugar videojuegos a un nivel absurdamente alto. Puede que algún día veamos a los campeones olímpicos del League of Legends compartiendo el podio con los mejores nadadores y gimnastas del mundo. A pesar de todos estos cambios y avances, una cosa permanece constante: el espíritu olímpico. No importa cuántos deportes nuevos se introduzcan o cuánta tecnología se implemente, la esencia de los juegos seguirá siendo la misma. Se trata de la excelencia, la competencia leal y la unidad global. Así que, mientras nos dirigimos hacia un futuro lleno de gadgets futuristas y deportes innovadores, podemos estar seguros de que el corazón de los Juegos Olímpicos seguirá latiendo con fuerza. Y así hemos recorrido un viaje desde los inicios de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, donde los atletas corrían desnudos para mejorar su aerodinámica, hasta un futuro donde la tecnología y la sustentabilidad son protagonistas. Desde el croquet olímpico hasta el skateboarding, pasando por nadadores heroicos y saltadores de esquí torpes, los Juegos Olímpicos nos han dado más entretenimiento del que podíamos pedir. Mientras esperamos ansiosos los próximos Juegos, podemos relajarnos sabiendo que la próxima vez que alguien dispare al blanco equivocado o un robot nos diga que necesitamos hacer más ejercicio, al menos tendremos una buena risa. Porque si algo nos ha enseñado la historia olímpica es que, a pesar de todos los avances tecnológicos y los nuevos deportes, el verdadero espectáculo siempre estará en las historias humanas. Así que prepárate para ponerte esos lentes de realidad virtual. Saca tus palomitas ecológicas y veganas, libres de gluten y orgánicas. Y disfruta de la increíble, ridícula y fascinante saga que son los Juegos Olímpicos. Porque al final del día, ya sea en el tartán, en el agua o en una pista de patinaje futurista, siempre habrá alguien dispuesto a darlo todo y hacernos reír en el proceso. Nos vemos en los Juegos del futuro, donde cualquier cosa puede pasar y probablemente lo hará. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda darle like y compartir este episodio con tu familia y amigos. Y por supuesto, suscríbete para no perderte nuestros próximos episodios llenos de evoluciones e historias increíbles. También síguenos en nuestras redes sociales donde podemos platicar acerca de los episodios y hacerlos mucho más ricos. Nos encantaría escuchar tus opiniones y saber qué temas te gustaría que veamos en el futuro. Muchas gracias por tu apoyo. Yo soy Mau Nicol y te esperamos en el próximo episodio de Evolution Docs. Astronauta Studios.